Iglesia, buenos días. Abran su Biblia en el libro de Santiago, la carta de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a colocar nuestra mirada en el versículo 13. Santiago, capítulo 4, y versículo 13. Ubicados ahí, hermanos, de pie, enseñando reverencia delante del Señor. Leemos la palabra del Señor hasta el versículo 16. Vamos a leer 3 citas. Yo sé que no es común en el último tiempo hacer la lectura de esta forma, sino que estamos acostumbrados a un solo texto en un solo libro, pero por razones del tema que estamos teniendo, vamos a leer de esta forma estas 3 citas. Dice Santiago capítulo 4 y versículo 13. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Más ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. De Santiago, capítulo 4, versos 13 al 16. Y vengan conmigo, por favor, al libro de los Proverbios. Ya el pastor nos inició allí en el libro de los Proverbios, que va a ser consultado en nuestro tema de hoy. Proverbios, capítulo 10. Y versículo 4. Proverbios 10 y versículo 4. Nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Lo vuelvo a leer. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y la otra es capítulo 6, mismo libro de Proverbios, capítulo 6 y versículo 6. La cita con la que nos introdujo el pastor Hechos. Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice: ve a observar la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Pues, Padre y Dios santo, santo, santo. Ayúdanos, Señor, por tu Santo Espíritu, a ver lo que tienes para nosotros en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos has guiado a tener esta serie de predicación buscando la edificación de la iglesia, de tu iglesia, en este tema tan actual como es el tema
de las finanzas. Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Ya, pueden sentarse, mis hermanos. Hace alrededor de unos 30 años o más, una persona muy cercana a nuestra familia, que va a ser muy cercano, un creyente muy cercano a nuestra familia, tenía una tesis, y digo que tenía porque ya no vive, tenía una tesis bastante controversial para nosotros en ese momento, que consistía en decir que él no se preparaba pagando una funeraria porque sencillamente no tenía caso preocuparse por algo que tenían que hacer los familiares después de que él estuviera muerto. ¿Para qué pagar funeraria? ¿Para qué preocuparse por eso? A uno, después de que se muere, lo tienen que enterrar porque uno huele maluco. A uno no lo pueden dejar por ahí tirado. A uno lo tienen que enterrar. Esa era la tesis de este hombre que no se preocupaba por eso. Cuando él murió, cuando él falleció, su familia, perdón, cuando falleció la esposa de él, cuando falleció la esposa de él, con la tesis que este hombre tenía, ellos nunca pagaron funeraria y por lo tanto tuvieron que pedir limosna para costear la sepultura de su señora esposa. Muy interesante el asunto, ¿cierto? Pasaron los años y no volvimos a saber de este hombre. Algunos dicen que parece que se tiró al río Cauca. En fin, el punto es que él era pues un creyente, o nosotros lo conocíamos o lo conocimos como un creyente, pero esa era su tesis. Así que mis hermanos, tenemos para hoy, en nuestra sesión de hoy, la economía del mañana, deuda y ahorro. La economía del mañana, deuda y ahorro. Hermanos, tenemos la cuarta lección de nuestro seminario de la gracia de la. Está estrechamente ligado al manejo financiero. En la lección pasada, nosotros aprendimos cómo administrar las riquezas que el Señor nos ha dado a través de un presupuesto y gasto. Que dicho sea de paso, quiero agradecer mucho al pastor Eric y su esposa que nos dieron esta enseñanza, porque con mi esposa estuvimos analizando la manera de nosotros manejar nuestras finanzas y como yo les dije a ellos, no nos iba mal, pero cuando nosotros vimos el esquema, cuando vimos el taller y todo el asunto, estuvimos conversando con mi esposa y llegamos a la conclusión que debíamos hacer algunos ajustes para mejorar. Algunos ajustes, e hicimos esos ajustes. Mis hermanos, creo que el Señor, sin lugar a dudas, nos llevó a la como iglesia, a los ancianos, a pensar en este tema, porque es un tema de actualidad de cada día. Así que, mis hermanos, pues le damos gracias al Señor por esto. Y hoy nuestro tema, aunque es importante para toda la iglesia, pero hoy en realidad yo he sentido que hoy hay una población muy específica donde quiero ser muy fuerte en ese sentido, y es con nuestros jóvenes. Bueno, los adultos ya estamos pues en el tema, estamos avanzados, tenemos algunos parámetros que seguimos, algunos parámetros, pero hermanos, tenemos jóvenes aquí en la iglesia como Juan José, como Juan Pablo, como Juliana y Mariana, en fin, que en cuanto a las finanzas, ellos apenas están iniciando su vida. De manera que este tema de hoy va a ser muy útil
para todos, pero de manera muy especial para nuestros jóvenes. Y olvidaba también a Paulina, cierto, la olvidaba también. Muy bien, así que va a ser muy importante este tema para ellos. Conociendo el futuro. Hermanos, el Señor tiene mucho que decir acerca de nuestro futuro. Él quiere que seamos sabios y que entendamos cómo las decisiones que tomamos hoy impactan nuestra vida en el mañana. Sí, hermanos, las decisiones que tomemos hoy, jóvenes, las decisiones que a nivel financiero y otras, pero a nivel financiero, que tomemos hoy impactarán tu vida mañana. Y ya podemos entender entonces por qué inicié con la ilustración real con la que inicié, ¿cierto? Como la decisión de aquel hombre de no pagar una funeraria porque a uno lo tienen que enterrar después de que se muera, sea como sea, impactó su vida de qué forma, de que al final hubo que pedir limosna para pagar el entierro, la sepultura de su señora esposa. Hermanos, dice Salomón en Proverbios 20:25, es una trampa para el hombre que devora lo que es santo y después hace votos para investigar. Lo dice la Biblia Jane Gaines. Hermanos, cuando tomamos decisiones, una decisión, y después, bueno, eso se lo escuché a todos, inclusive a hermano David, se lo escuché a él dentro de su enseñanza. Cuando tomamos decisiones y después averiguamos, después investigamos, ¿cierto? Y cómo eso, hermanos, nos lleva a producir un impacto tremendo en nuestra vida. Salomón en los Proverbios nos dice que nuestra ignorancia no es algo bueno. Hermanos, la ignorancia es una necedad. Hermanos, es sabio considerar el futuro y una locura no hacerlo. Una locura no hacerlo. Nos hacemos los tontos muchas veces y malinterpretamos lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:25. Malinterpretamos el texto. ¿Qué fue lo que el Señor dijo allá? Él dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, el texto mal interpretado nos lleva a un proceso de relajación que no pensamos en el mañana. Y he escuchado muchas veces eso. ¿Para qué preocuparse por mañana? El Señor proveerá mañana. Cada día trae su propio afán. Entonces, como cada día trae su propio afán, las personas se restrean con todos sus ingresos. Entonces se mercadean todos sus ingresos. Porque el día de mañana trae su propio afán. Hermanos, Salomón nos dice que esa postura es necedad, que es ignorancia. Hermanos, nosotros debemos crecer en la comprensión de la voluntad de Dios, de cómo debemos pensar sobre el futuro. Y esto nos lleva a un aspecto importante: el conocimiento de Dios, el conocimiento del hombre. El conocimiento de Dios, el conocimiento del hombre. Hermanos, cuando se trata del futuro, nos dice Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 20. Vaya allá, por favor. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 20. Cuando se trata del futuro. Primera Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa
en que nuestro corazón nos condene, porque el Señor es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Hermanos, en cuanto al futuro, desde luego, el Señor lo sabe absolutamente todo. Él lo sabe todo. Pero ¿y qué de usted y de mí, mis hermanos? ¿Qué de usted y de mí? Dice David en el Salmo 139, versículo 16, dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El Señor, hermanos, tiene un plan perfecto en todos los asuntos de la vida y por lo tanto, Él conoce muchísimo mejor. Él conoce el futuro que usted y yo no conocemos. Pero hermanos, a diferencia del Señor, tú y yo no sabemos todo sobre la vida. Hermanos, hagamos como Moisés en el Salmo 90, 12 dice, enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hermanos, nuestra vida aquí es temporal. Nuestra vida aquí es corta. Abrimos los ojos un día, nos acostamos en la noche, viene el día, y es increíble, hermanos, que el reloj no se detiene. El reloj no se detiene. Cumplimos años, entre otras cosas. Hoy tenemos a los hermanos que han cumplido años esta semana. Hermanos, el consejo es, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De manera que, mis hermanos, aunque no sabemos lo que sucederá el próximo año, la próxima semana, incluso en la próxima hora, nosotros debemos considerar el futuro en nuestras decisiones. Sí, hermanos. Es sabio considerar el futuro en nuestras decisiones. Cuando mi suegro, antes de fallecer, 15 días antes de fallecer, me visité y le hice una pregunta muy puntual. ¿Qué consejo me da para la vida? ¿Qué consejo, qué me aconsejaría para la vida? Y recuerdo que dentro de las varias cosas que él me dijo, Oscar, yo sé que usted tiene una muy buena relación con sus hijos, pero ellos van a crecer y se irán. Esa fue una de las cosas que me dijo. Dos, me dijo, Oscar, gané mucho dinero, pero yo no pensé nunca en cotizar, no pensé nunca en ahorrar y mira mi vida hoy. Hermanos, eso se me quedó en mi corazón. Me lo decía un hombre con varios años, con experiencia, y un hombre que pronto falleció. Pero nunca se me olvida esos consejos. Me dijo, Oscar, haga ahora algo, piense en el mañana. Yo creía que no llegaría a este estado, a esta situación. Y mira mi vida, no lo hagas así. Tomando decisiones sobre el futuro. Sí, tomando decisiones sobre el futuro. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? En la Escritura, el Señor revela acontecimientos futuros que ocurrirán, tales como la segunda venida de Cristo. Él también da a conocer las posibles consecuencias de las acciones actuales, como por ejemplo en Proverbios 10:4, que ya lo leímos. La mano negligente empobrece, mas la mano diligente enriquece. Hermanos amados, jóvenes, esta es la sabiduría que tiene componentes futuristas.
Ser negligentes hoy con respecto a las finanzas no es otra cosa que pobreza para mañana. ¿Por qué nuestros hijos se están preparando hoy? ¿Por qué animamos a que nuestros hijos se preparen hoy, que aprendan una profesión, que aprendan algo con lo cual se ganarán la vida? Algunos son personas de negocios, traen un capital ya desde cuna y de pronto no hay tanta fuerza por ir a la universidad, adquirir un conocimiento, porque entre otras cosas, ¿qué es el estudio profesional? Es adquirir un conocimiento que después no voy a vender. Punto. Es adquirir un conocimiento que después voy a vender, con lo cual me voy a ganar la vida. Ese conocimiento que usted como profesional tiene y que yo no lo tengo y que después yo voy a necesitar de los servicios de ese profesional, yo tendré que pagar por esos servicios. Punto. Eso es lo que hace la empresa privada y lo que hace el Estado. Compra tus conocimientos. Entonces, come. No pensar en eso ahora es una negligencia que te va a empobrecer mañana. Anhelamos, deseamos que nuestros hijos se preparen, si no somos de cuna rica, que se preparen por eso. Por lo menos, mis hermanos, esa era mi intención con mis hijos. Que se prepararan en la universidad teniendo un conocimiento para el mañana. ¿De qué manera deberíamos abordar entonces el consejo sobre el futuro, particularmente sobre nuestras finanzas? Bueno, tenemos tres aspectos puntuales a tener en cuenta en este sentido. Hermanos, lo primero es evitemos los programas de enriquecimiento rápido. Número uno, evitemos los programas que nos ofrecen de enriquecimiento rápido. Reconozcamos que el que recoge con mano laboriosa aumenta la riqueza, dice Proverbios capítulo 13 y versículo 11. Sí, hermanos, cuando trabajamos laboriosamente, cuando tenemos un plan de trabajo, pensemos en eso, definitivamente vamos a tener sabiduría y no vamos a sufrir económicamente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice claramente que la mano laboriosa enriquece. De manera que, hermanos, evitemos aquel programa que se nos ofrece para obtener bastantica, rápido y sin tener que trabajar, porque es antibíblico. Y cuando tú y yo nos vamos por esa ruta, vamos al precipicio. ¿Y por qué vamos al precipicio? Porque vamos en contra de lo que Dios ha establecido. Entonces, inviertan esta pirámide que le van a dar al 50 y al 100% de sus ahorros, invierta en esto y usted y yo llevados por la ambición y después el capital se esfumó. Se esfumó. Así que, hermanos, evitemos los programas de enriquecimiento rápido. Número uno. Número dos, consideremos nuestras limitaciones. Sí, consideremos nuestras limitaciones. Hermanos, dice Proverbios 27:1 en la traducción al lenguaje actual, dice: no presumas hoy de lo que piensas hacer mañana, nadie sabe lo que traerá el futuro. ¿Se dan cuenta por qué leímos Santiago? Santiago 4, vamos los que decimos, hoy, mañana iremos a tal ciudad, traficaremos, negociaremos, ganaremos y volveremos cuando no sabemos lo que sucederá mañana. Así que, hermanos, no estoy diciendo que no podemos planear. Eso no es lo que sucede. Debemos planear. De hecho, el mismo Santiago nos dice, en vez de decir, si mañana, si Dios quiere, mañana haremos esto o aquello. De manera que, hermanos, el plan
que hagamos, debemos llevarlo al Señor y esperar, pero debemos planear. No, no voy a hacer nada porque el Señor ha prometido que me sustentará. Entonces me quedo en la casa, incluso los brazos. Hermano, no es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, consideremos nuestras limitaciones. Aunque todos nosotros necesariamente, hermanos, debemos tomar decisiones sobre el futuro, no debemos hacerlo neciamente o sin asesoramiento, sino con humildad, con sabiduría, buscando la sabiduría de la palabra del Señor. Esto específicamente es útil cuando se trata de hablar acerca del tema de hoy, como es la deuda y el ahorro. La deuda y el ahorro. No olviden que estamos mirando dentro de esta sesión la economía del mañana. Deuda y ahorro. Así que, hermanos, consideremos nuestras limitaciones. Y número 3, consideremos que el tema de las deudas, hipotecando el futuro. Me gustó mucho ese título. Deuda. 2 puntos. Hipotecando el futuro. ¿Qué queremos decir con esto? Hermanos, una deuda puede definirse como obtener algo ahora pagándolo después. Lo vuelvo a repetir. Una deuda puede definirse como obtener algo ahora pagándolo después. ¿Cuántos de nosotros tienen alguna especie de deuda? Si dijéramos, levanten la mano los hermanos que tienen deudas. No levanten la mano. Pero muy seguramente tenemos deudas. ¿Cierto? Hermanos, hasta cierto punto, el crédito es un medio necesario para hacer negocios. Sí. Así puedo alquilar un carro por una semana sin tener que pagar por él hasta la semana cuando haya terminado de usar el carro. Sí, es cierto. Pero hay una pregunta. Pastor, ¿el Señor prohíbe las deudas? Pastor, el Señor prohíbe las deudas. Y seguramente usted puede estar pensando ahí, uy, vamos a dar la respuesta. Bueno, hermano, ¿qué dice el Señor sobre las deudas? Les tengo una sorpresa. ¿Cómo les parece, hermanos, que podemos pedir prestado dinero legítimamente sin pecado? ¿Cómo? Sí, hermano, podemos pedir prestado dinero legítimamente sin pecado. Hermanos, el punto es que el Señor no prohíbe en la totalidad pedir prestado. No, Él no lo prohíbe en la totalidad. Vamos a mirar, por ejemplo, en Éxodo capítulo 22, versículo 25, vaya allá por favor, para que vea algo. Éxodo 22 y versículo 25. Allá nos dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le pondrás usura. Hermanos, ¿se da cuenta lo que está pasando ahí? El Señor está regulando el préstamo, no lo está prohibiendo, sino que lo está regulando. Es decir, si hay una necesidad en medio de su pueblo, es correcto prestarle dinero al hermano que tiene una necesidad con la condición de no imponerle usura. Entonces, el Señor aquí no está prohibiendo el préstamo,
Es más, también, hermano, en Lucas capítulo 6 y versículo 35, en palabras directamente del Señor Jesucristo. Miren lo que el Señor dice, directamente el Señor. Lucas 6, 35. Lo voy a esperar para que ustedes miren el texto, mis hermanos. Lucas 6, 35. Dijo el Señor lo siguiente, y dijo, amad pues a vuestros enemigos y hacer bien, y qué más, y prestar. Tremendo, ¿no? Y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Hermanos, ¿se dan cuenta que el Señor mismo está promoviendo aquí el préstamo? Entonces, si vamos a decir, ¿se puede prestar de una manera legítima? Sí. ¿Por qué? El Señor lo ha establecido y el Señor no lo ha prohibido. No lo ha prohibido en la totalidad. Pero hermanos, hay unos parámetros que hay que tener en cuenta. Aunque podemos pedir prestado sin pecar, también podemos pecar pidiendo prestado. ¿Cómo así, pastor? No entiendo eso. Bueno, pedir prestado puede ser el acto exterior de un corazón que es impaciente, codicioso e incrédulo. Porque cuando yo oro al Señor por algo, por una necesidad o por algo puntual que tengo, mis hermanos, y no tengo respuesta rápido, comienzo a buscar el camino para presionar la respuesta. Y entonces encuentro que alguien me prestó lo que necesitaba para eso. Y digo, el Señor me respondió. Hermanos, cuidado, porque podríamos estar ante un corazón impaciente, ante un corazón que no espera en el Señor. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 20. Por ejemplo, podemos razonar inicialmente que el Señor ha fallado en proveer para nuestras necesidades. Así que sentimos que por nuestro bien debemos pedir prestado para suplir esas deficiencias. Hermanos, no lo verbalizamos, sino que lo elaboramos mentalmente. Dios ha fallado en lo que ha prometido. El Señor prometió que si lo pienso y hasta lo toco, Él me cambiará la moto por un carro. Y comienzo entonces a mirar cómo hacer un préstamo para comprar un carro, para cambiar la moto. Hermanos, estamos ante una posición de incredulidad que blasfemia contra el Señor, porque Él no prometió que me va a dar un carro, que me va a cambiar la moto. Él no dijo eso. Así que, mis hermanos, el Señor, pues, no prohíbe el préstamo de manera legítima. Que esto nos quede claro, lo hemos visto en las Escrituras. Bien, pero hermanos, el pensamiento entonces de hacer un préstamo y no esperar en las promesas del Señor cuando han sido llevadas a Él en oración, puede llevarnos al pensamiento, mis hermanos, de aumentar el saldo de la tarjeta de crédito, esperando que el Señor provea el dinero adicional para pagarlo. Y como decía el pastor de estos días, un tarjetazo y sacamos de aquí lo que aparentemente necesitamos.
lo que aparentemente necesitamos. Confiamos en el Señor para algo que Él no ha prometido, para algo que tal vez esté en su contra. Hermanos amados, otra ilustración. Conozco a un hombre que fue docente, y este hombre hablaba mal de sus compañeros docentes, que no sabían enseñar, eran unos negligentes. Él odiaba su profesión y estaba ahí. Hermanos, se ganaba un dineral enseñando en una universidad privada, se ganaba un dineral, pero era una persona totalmente inconforme. Ganaba mucho dinero realmente, pero su tren de vida y el de su esposa era un tren de vida que tenía que marcar estrato 5 o estrato 6. El tren de vida significaba que había que mercar en los supermercados estrato 5, estrato 6. Las deudas llegaron con la tarjeta de crédito. Las deudas se le convirtieron en una bola de nieve imposible. Imposible. Hoy, ¿qué ha sucedido con ese hombre? El asunto llegó en que sus ingresos no eran lo suficiente para cubrir todas sus deudas. Él hoy está en otro país, dejó a su familia aquí y se fue a otro país a tratar de ganar todo el dinero posible para cubrir las deudas aquí en su país. ¿Dónde está todo el asunto ahí? Abandonar su familia, abandonar el liderazgo de su familia y todo lo que se desprende de ahí. Y dejar su familia aquí para seguir manteniendo un tren de vida, de apariencia. Y dejar su familia aquí y él está en otro país. Hermanos, es un creyente. No les estoy hablando de un inconverso. Es un creyente. Hermanos amados, tengamos cuidado con las decisiones de tipo financiero que tomamos hoy. Tengamos cuidado, hermanos, podemos destruir nuestra familia. Podemos destruir nuestra familia. Jóvenes, ustedes tienen un privilegio de estar escuchando esto hoy, porque ustedes están iniciando, porque ustedes apenas van a iniciar una familia posterior, se están preparando para ello. Jóvenes, es un gran privilegio el que ustedes tienen. Hermanos, vayamos en recordar que el Señor es santo. No podemos manipularlo para que Él haga lo que nosotros queramos. No, hermano. Él nos ha dejado parámetros claros en las Escrituras. Y usted podría tener en este momento un pensamiento. ¿Está pensando en hacer un préstamo? En este momento usted tiene en su mente hacer un préstamo. Bueno, déjenme decirle que ya vimos que el Señor no lo prohíbe de una manera total, pero el Señor sí da unos parámetros a tener en cuenta para llevar a cabo la decisión. Digamos entonces que usted está pensando en solicitar un préstamo para comprar un carro, suponiendo. Voy a poner un ejemplo cualquiera. Usted está pensando en solicitar un préstamo para comprar un carro.
¿Cómo debería usted estar pensando en esto? Hay varias preguntas que usted debería hacer. Pensando en comprar un carro, en hacer un préstamo para comprar un carro. Varias preguntas que usted debería hacer. ¿Lo necesitas? No, número uno. Lo necesitas. ¿Por qué lo necesitas? ¿Cómo glorificará eso al Señor? ¿Cómo glorificará eso al Señor? ¿O simplemente quieres aparentar socialmente? Simplemente quieres aparentar socialmente. ¿Cómo glorifica esa decisión de hacer un préstamo para comprar un carro? Número dos, ¿puedes costearlo? ¿Puedes costearlo? ¿Tienes los medios para pagarlo? Hermanos, la semana pasada dijimos que Dios no nos está llamando a tener un estilo de vida con gastos superiores a nuestros ingresos. De hecho, por eso la preciosa herramienta que tuvimos de el presupuesto. Porque lo que queremos es tener esa herramienta que nos va a regular. Entonces, cuando hacemos un presupuesto, lo primero que nos enseña el pastor es cuáles son mis ingresos. ¿Cuántos son mis ingresos? En la totalidad, ¿cuántos son mis ingresos? Después de hacer el presupuesto de todas las necesidades básicas, ¿me queda lo suficiente para pagar ese préstamo? ¿Lo puedo costear realmente? Si tomas un préstamo, ¿has evaluado los riesgos? Aquí es donde el presupuesto que aprendimos la semana pasada es extremadamente beneficioso. Uno puede decir, pero no, pero tampoco. No. Pero es que eso, bueno, yo soy muy cuadriculado, tengo que reconocer eso. Yo soy muy cuadriculado. Pero es que compramos un paquete de arepas y eso hay que anotarlo. Hay que anotar que compré una bolsa de leche. Ya cada uno lo manejará, ¿cierto? Pero es la manera de darnos cuenta si al final del mes, cuántos fueron los gastos. Tengo una plantillita, algunos de ustedes la conocen, tengo una plantillita que me permite ver al final del mes si pasé en rojo o en verde. Me lo permite ver. Entonces, eso me dice a mí, pues, si estoy dentro del equilibrio o no. Hermanos, ¿por qué necesitas el carro que quieras comprar? ¿Puedes costearlo? Tercera pregunta. ¿Has considerado todas las otras alternativas antes de obtener la deuda? ¿Has visto todas las otras alternativas? Por ejemplo, ¿puedes producir ingresos adicionales? ¿Tienes esa alternativa de producir otros ingresos que te ayuden a costear el préstamo? Como por ejemplo, tomar un trabajo temporal por un tiempo, vender o reducir los gastos, vender algunas cosas que de pronto no necesitas, renunciar a ciertas comodidades, como la televisión por cable, comprar un carro más económico, tal vez podrías usar diferentes medios de transporte, el metro, caminar, andar en bicicleta, andar en moto. ¿Has pensado, por ejemplo, que podrías ahorrar primero antes de que podrías ahorrar de pronto, yo no sé, el 50% del valor del carro? ¿Has considerado todas esas otras alternativas? Mira que no estoy diciendo, no hagas el préstamo, no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es,
Haz estas consideraciones antes de. ¿Has evaluado los riesgos asociados al préstamo? Por ejemplo, ¿qué sucederá si no cumples con las cuotas? ¿El valor de tener un préstamo vale la pena el riesgo de pérdida en caso de incumplimiento? ¿Estarías dispuesto a poner la casa donde duermes como una garantía de ese préstamo? Tremendo, ¿no? ¿Estás dispuesto a asumir otros riesgos como el estrés, la presión extra de pagar una deuda? Hay, para los asuntos legales, a nivel de vivienda, hay una cláusula interesante en la escritura pública de la vivienda, que se llama afectación de vivienda familiar. ¿Ustedes lo conocen? Afectación de vivienda familiar. Indica que la vivienda será protegida. Incluso, yo no sé si los bancos, tengo entendido, porque no lo sé, tengo entendido que un banco no toma una escritura pública que está afectada con esa cláusula de vivienda familiar. No lo sé, pero tengo entendido, porque no se puede pagar. Porque no se puede embargar. Entonces, hermanos, son una cantidad de evaluación. Han buscado consejería. Estamos todavía empezando el campo. Han buscado consejería. Han buscado consejo de personas que conozcas, en las cuales confíes. Y eso va de la mano con la transparencia de la que hablamos sesiones pasadas. Hermanos, si yo fuera a comprar un carro, si tuviera que comprar un carro no nuevo, aquí yo me iría directamente donde el pastor Edison, que me asesore, porque conoce del tema, porque se mueve ahí. Pues, ¿para qué les cuento la historia? Yo iba a ser empresario y no sabía meter las benditas llaves al carro. Entonces, hermano, hay buscado consejería. Bien, pastor, ¿y qué hacer cuando ya se viene la deuda? Cuando ya tenemos la deuda, ¿qué hacer? Bueno, hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta rápida es: hay que pagar. Así de sencillo. Hermanos, hay que pagar. Romanos dice: pagad a todos lo que debéis. No debáis a nadie nada. Romanos 13, versículos 7 a 8. Hermanos, la escritura también nos dice que el impío toma prestado y no paga. Las deudas no son siempre fáciles de deshacer y pueden costarnos mucho tiempo y sacrificio en librarnos de ellas. Hermanos, el punto sencillo aquí es: hay que pagar. Ahora, seguramente eso nos llevará a conversar, a hablar con la persona a quien le debemos, que refinanciemos la deuda o qué sé yo, pero el asunto es: hay que pagar. Y eso va a ser costoso. Va a ser costoso porque seguramente en este momento no tengan los medios para salir de ya de ese asunto. Por eso, jóvenes, el que ustedes estén recibiendo esta herramienta hoy es una gracia del Señor, porque seguramente ustedes ya no avanzarán en las decisiones que nosotros sin sabiduría tomamos anteriormente. Ustedes no tendrán que pasar por lo mismo. Ustedes ahora están recibiendo herramientas. Se dan cuenta porque les dije que hoy el énfasis iba a ser mucho hacia los jóvenes. Por eso. Y entrando, hermanos, a un último punto.
hablando del ahorro, habilitando el futuro. Sí. El ahorro, habilitando el futuro. Anteriormente definimos la deuda como obtener algo ahora, pagándolo después. Ahora, el ahorrar es lo contrario, es tener algo después, pagándolo ahora. Lo repito. La deuda es obtener algo ahora, pagándolo después. El ahorro es lo contrario, es tener algo después, ahorrándolo ahora. Y ahí debemos tener prudencia al planear. Lo primero que debemos entender es que la Biblia está a favor de planear para el futuro. Vimos el Proverbio capítulo 6, versículos del 6 al 8, con el tema de la hormiga. Como el simple es un animalito, la hormiga prepara su comida para cuando llegue el invierno. ¿No les parece eso increíble, hermanos? Eso es increíble. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sana. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Termine. Otro proverbio nos dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Proverbios 21:5. Es correcto planear. Debemos planear. Debemos tener un plan, hermanos. ¿Se acuerdan de José? Tal vez el modelo de administración más glorioso que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Cómo él recogió y después mantuvo a la nación de Egipto a partir del ahorro que había hecho durante los años de las vacas gordas, durante los buenos tiempos. Hermanos, es sabio que no te quedes totalmente limpio de tus ingresos mensuales. Si ya tienes el presupuesto organizado, destina algo para ahorrar, ahorra algo. Eso es sabiduría, hermanos. Así que vemos que ahorrar es el medio normal del Señor de capacitarnos para proveer para el futuro. Ahorrar es el medio normal del Señor de capacitarnos para proveer para el futuro. Hay peligros en no ahorrar para el futuro. Ese futuro puede incluir gastos no anticipados o pérdidas de ingresos. Vivimos en un mundo caído, lleno de sorpresa, de modo que es prudente apartar algo de efectivo para este tipo de emergencias. Recuerdo una vez que fui a visitar la familia a Madrid Oriental, arriba de las cruces, allá en lo más alto de Madrid. Y yo veía, creo que les he contado esto, yo veía que la señora era muy activa en todo lo que, y veíamos siempre que ella era prácticamente la que tomaba el rumbo. Y esa vez allá en la visita, yo le pregunté, hermana, venga, nosotros vemos esto, ¿por qué lo hacen así? Explique. Y recuerdo, no se me olvida, recuerdo, pastor, es que si yo no lo hago, entonces, ¿qué será de mi familia? ¿Qué será de nosotros? Ese día yo sentí una compasión tan tesa, hermano. Por eso, pastor, porque ¿qué será de mi familia? Él, un trabajador, un tremendo trabajador, él. ¿Qué será de mi familia? Pero no toma la iniciativa, pastor.
Muchas veces se nos enferman los niños en la noche y soy yo la que tengo que salir a tocar la puerta para prestar, para que alguien nos preste para un taxi, para ir a llevar al niño al médico. Eso me partió. Eso me partió el corazón. Salir a prestar para que alguien nos preste para pagar el taxi, para ir a llevar al niño al médico. Papá, mamá, si eres cabeza de familia, ahórrate algo. Echa algo por allá a un carrito. Echa algo ahí por ahí en un carrito. Prudencia. Así que, hermanos, podemos también ahorrar para gastos mayores y anticipados, tal vez como el nacimiento de un hijo, el pago de una casa, la matrícula universitaria, para la jubilación cuando el ingreso se ve reducido. Podemos generar distintos tipos de ahorro, pensando, mis hermanos, en hacerlo para la gloria de nuestro Dios, en tener una vida no tan apretada, una vida no tan dificultosa a nivel económico. Los que ya hemos avanzado en nuestra vida, seguramente nos es difícil decir que voy a empezar mañana. Ahorita mismo empiezo. No, seguramente hay cosas ahí que vas a tener que ajustar. ¿Cierto? Pero hermanos, no escuches esto y te quedes pasivo. No, escucha esto y comienza a planear. Bueno, vamos a darle un rumbo a esto. ¿Cierto? Vamos a darle un rumbo a esto. Vamos a buscar nuestro equilibrio financiero. Hermanos, ya terminando la conclusión. Solo el Señor conoce el futuro. Eso está claro. Sin embargo, aunque el Señor conoce el futuro, Él nos ha revelado cómo ser sabios para organizar nuestras vidas hoy, en preparación del mañana. Sí. El Señor nos ha dado herramientas para prepararnos hoy para el mañana. Cristo prometió que regresaría. Y puesto que Él, hermanos, ha pagado toda la deuda de nuestro pecado, trabajemos en ahorrar riquezas en el cielo para la gloria de su nombre. Tal vez a usted se le hace en este momento una maraña en su mente. Pero oiga, ¿quién puede ajustarse a ese plan? ¿Quién puede hacerlo? Déjame decirte una cosa. Tienes que empezar en primer lugar por venir a Cristo. Si tú no tienes una relación personal con Cristo Jesús, lo primero que tienes que hacer es venir al Señor. Venir al Señor. Tienes que estar en paz, a cuentas con el Señor. Has ofendido a Dios. La Biblia dice que por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Así que lo primero que tienes que hacer es ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados para con el Señor. Está en paz con el Señor. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El plan de las finanzas comienza ahí. Comienza ahí. No comienza en otra parte. Empieza ahí. Ponte en paz con tu Creador. Padre nuestro, que estás en los cielos, ayúdanos a usar de la sabiduría que nos has entregado hoy para pensar en el mañana, aunque reconocemos que no tenemos el control como tú lo tienes, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Yo te ruego, Señor, por la iglesia, por todos los oyentes de este sermón que será escuchado posteriormente también
por el canal de YouTube. Señor, trae fe y arrepentimiento de los perdidos, que podamos, Señor, reconocer en primer lugar que Cristo pagó nuestra deuda y todos tenemos esa deuda pendiente en caso de que no hayamos ido a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.